el interés que muestra la fisioterapia respiratoria, ¿no? Es decir, que parece una cosa, pero es verdad que es un privilegio de pocos, ¿no? Pocas personas tienen la oportunidad de poder hacer fisioterapia en concreto a nivel respiratorio. Bueno, me voy a presentar ya que somos 81. Yo soy Patricia García, muchos me conocéis, soy psicóloga de la Asociación El Andalucía y como sabéis y os imagináis, cada uno desde vuestra región, pues todos los servicios se han tenido que ver suspendidos, ¿no? Por la seguridad de vosotros, ¿no? Por eso tuvimos esta iniciativa, va a ser este nuestro primer taller, en este sentido os pido paciencia y por si algo no sale bien, porque bueno, es la primera vez que usamos esta plataforma para hacer un taller, pero veíamos muy necesario, sobre todo con el COVID, reforzar la idea y la importancia de hacer algo de fisioterapia respiratoria. Os comento cómo se va a distribuir el taller. El taller, Marta, que es la ponente, va a dar media hora, 40 minutos de exposición, ¿vale? Después os voy a dar la voz y podéis tener la oportunidad de realizar las preguntas que os surgen en toda la exposición que va a hacer Marta. También tenéis al lado pues, un pequeño chat que mientras podéis ir escribiendo cualquier sugerencia y yo voy a tratar de recogerlas todas, ¿vale? Os voy a pedir que por favor silenciéis vuestros micros, si está en el lado izquierdo abajo, silenciad micro para que no se os oiga, porque lo normal es media hora, pues que uno se levante, otro le suene el teléfono y bueno, pues no despistar demasiado a Marta. ¿Dónde se silencia, Patricia? Se silencia, mira, si te vas normalmente en el lado izquierdo, abajo, pone activar audio o silenciar, Luis. No me pone nada de eso. Si estás en un móvil... Sí, estoy en un móvil. En un móvil, pues de todas maneras, si no, os voy a dar a silenciar yo a todo el mundo y así, pues nada, y luego vuelvo a activar la voz, ¿vale? Es mejor, sí. Es mejor, muy bien. Pues una vez ya comentado que os voy a silenciar, le voy a dar el paso a Marta, os voy a hacer una pequeña presentación. Marta es una fisioterapeuta especializada en temas de respiratorio. Ella ha estado 5 años trabajando en la unidad de La Paz, en neumología, y bueno, pues tiene una calidad profesional increíble y una calidez, y yo creo que normalmente lo suele hacer bastante ameno, porque le toca, yo digo que la parte siempre, bueno, o más fea o la parte que más rechazo nos genera de la fisioterapia, ¿no? Que son los aparatos. Marta, te voy a dar ya la palabra y sigo tus indicaciones, ¿vale? Voy a silenciar a todo el mundo. Cualquier cosa que tú necesitas, tú me dices. Venga. Muy bien. Vale, Patricia. Oye. No, no lo oigo. Oye. Lo veo, pero no lo oigo. Necesito que me des paso a mí para poder compartir la presentación. Si tú hablas ya sales tú, si estoy silenciando. Sí, pero no puedo compartir nada. Compartir pantalla. ¿No puedes compartirla? No. Pues me parece que yo no tengo aquí ninguna función. Yo la veo y la oigo. Sí. ¿Veréis, verdad? Claro. Lo que ocurre... Ahora ya te veo. La ahora, vale. Sí. Están apareciendo cosas. Vamos a esperar a ver si se... Estoy viendo la pantalla de José Luis Arias. No la mía. Yo tampoco te veo a ti y te veo la pantalla, las dos cosas. Sí, pero no es mi pantalla. No. Porque ahora no sé. Bueno. Ahora he bajado. Vamos a ver. Lo que puedo hacer es quitar la cámara y el audio de todo el mundo. Sí. Para que la voz de Patricia. Vale. Sí, pero no sé por qué se oye aquí. Tienes que tenerte un orden.
Vale. Patricia, veo la pantalla de José Luis Arias. Mientras él no deje de compartirla, no podemos entrar los demás. según me Es parece Zoom, ¿no? aquí. Vamos a ver. Lo único, José Luis. José Luis ya no está, vale. Bueno, vamos a hacer una cosa, Marta. Si no, intenta ahora compartirlo y tú tienes que ir hablando, porque la persona que hable... Vale. Es que, ¿sabes qué ocurre? Que no me deja... vamos a ver, no sé si me veis a mí, pero yo lo que veo es la pantalla de José Luis Arias y no me permite compartir mi presentación porque me dice que otro participante la está compartiendo. José Luis, ¿puede dejar usted intentar no compartirlo? ¿Cómo se hace? Para eso tiene que ir arriba, con la flechita del ordenador, se va arriba a la pantalla y le va a aparecer como un botoncito pequeño en rojo que dice dejar de compartir. Ahora, perfecto. Esto. Genial, Gracias. José Luis. Vale, pues voy rápido. Venga. Vamos a ver. A ver, dame un segundito, por favor. A ver si puedo compartir mi pantalla sin problema. Vamos a ver. Vale. No sé si veis mi pantalla. Sí, Sí, fenomenal. tu pantalla, sí. Perfecto. ¿Veis la presentación ahora, verdad? Sí, Muy bien. Estupendo. Bueno, pues podemos comenzar. genial. Fenomenal. Bueno, muchas gracias por vuestra paciencia y muchas gracias por estar ahí al otro lado de las pantallas. Voy a ir cerrando ventanas porque veo aquí a mucha gente. Muy bien. Esta charla, durante este ratito vamos a hablar de fisioterapia respiratoria en el paciente con ELA. La hemos enfocado principalmente con idea del domicilio, porque bueno, nuestros pacientes principalmente están en casa. Entonces, bueno, pues esa era la idea que teníamos. Vamos a hablar un poco de qué recordar para aquellas personas que no tengan mucho conocimiento qué es la ELA. La ELA es una enfermedad neuromuscular progresiva que afecta a la primera y segunda motoneurona. Esto significa que la persona va perdiendo fuerza, va perdiendo movilidad y afecta muchísimo a la calidad de vida, por supuesto. Pero esto se hace más complicado cuando afecta a la musculatura respiratoria y es de lo que vamos a hablar durante este ratito. Bueno, en primer lugar, como os decía, hemos pensado esta charla como fisioterapia en domicilio, porque el domicilio nos aporta una ventaja. Cuando estamos en casa de nuestros pacientes podemos detectar las necesidades que tienen en cuanto a muchísimas cosas, no solamente temas de fisioterapia en sí, sino, por ejemplo, hay veces que tienen necesidad de, bueno, pues de adaptar la cama, adaptar la silla, adaptar pequeña para poder hacer transferencias. Entonces todo eso lo detectamos en casa y bueno, pues entra parte de nuestra atención. Por supuesto atendemos al paciente, las necesidades que tenga en cuanto a fisioterapia, al cuidador también y siempre que haya cualquier tipo de problema nos vamos a coordinar con la unidad hospitalaria, con el neumólogo de referencia o con la unidad de ELA de referencia que tenga el paciente. Muy bien. Vamos a hablar en este ratito de tres cosas. Vamos a hablar de qué es lo que ocurre a nivel respiratorio en la ELA, vamos a hablar de la fisioterapia respiratoria en casa y hablaremos también de ventilación mecánica. Bien, pues en primer lugar, ¿qué es lo que ocurre con la respiración en la ELA? Bueno, antes de entrar de lleno en fisioterapia respiratoria, tenemos que recordar los músculos respiratorios que hay. Los músculos inspiratorios, los que nos hacen coger aire, son sobre todo el diafragma y los intercostales. Esos son los músculos principales. Luego tenemos una musculatura accesoria que actúa cuando pues tenemos una emergencia, por ejemplo, tenemos que correr o tenemos un ataque de asma. Son los músculos, estos de aquí, esternocleidomastoideos, calenos, son unos músculos que se ven mucho en el cuello cuando se activan.
Esto es para la inspiración, para coger aire. Vamos a trabajar con el diafragma y con los intercostales. Durante la expiración, en general, no trabaja la musculatura. En general, la expiración se realiza de manera pasiva, es decir, nosotros cogemos aire a través de los músculos inspiratorios y cuando estos se relajan, la caja torácica vuelve a su sitio. Pero hay veces que necesitamos, por ejemplo, toser, y entonces sí que actúan una serie de músculos de la expiración, que son los abdominales que están aquí, los estoy señalando con la flechita, los oblicuos, los transversos, todos estos de aquí son músculos que actúan en la expiración. ¿Y qué es lo que pasa en la ELA? En la ELA ocurre que toda esta musculatura se va cansando. Este cansancio nos va a producir principalmente estas tres cosas que vemos en la diapositiva. Vemos que hay una alteración ventilatoria restrictiva. Muy bien, esto traducido al cristiano, ¿qué quiere decir? Bueno, alteración ventilatoria restrictiva significa que aunque el pulmón en principio está bien, la caja torácica no puede moverse. Entonces, al no poder moverse porque la musculatura está cansada, si la caja torácica no se mueve, el pulmón tampoco se puede llenar bien. Es como si tuviéramos a la persona con un corsé que no puede respirar porque está el corsé muy apretado, pero el pulmón es sano. Entonces, ese es el primer punto que va a producir una debilidad de la musculatura respiratoria. El siguiente punto es una alteración en el sueño. Nosotros cuando dormimos, en general, la musculatura se nos relaja. Pero claro, cuando una persona ya tiene de por sí la musculatura un poquito más débil de lo normal, se relaja demasiado. Una persona con ELA, la musculatura respiratoria, que ya de por sí no funciona muy bien cuando duerme, a veces ocurre que se relaja demasiado y no permite que el sueño sea como debería ser. Al respirar más superficialmente, no se produce un intercambio gaseoso, un buen intercambio, y se produce lo que nosotros llamamos hipoventilación nocturna. O sea, es como que respiramos de una manera muy superficial. Y eso lo que conlleva es que se nos altera la estructura normal del sueño. En vez de llegar a la fase de sueño profundo, siempre nos mantenemos en la fase de sueño superficial y ya podemos dormir un montón de horas al día que no vamos a llegar a descansar. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Por último, lo que produce la debilidad muscular es dificultad para toser. El mecanismo normal de tos consiste en tres fases. Una fase primera inspiratoria en la que vamos a coger mucho aire, para eso actúa el diafragma, nos llena la caja torácica. Una segunda fase de compresión, para la cual tenemos que cerrar la musculatura de la glotis, la musculatura que está en la garganta. La musculatura abdominal también actúa y lo que hace es que aumenta mucho la presión dentro del tórax. Y por último, una fase de expulsión en la que toda esa presión que está acumulada en el tórax, al abrir de repente la glotis, pues sale el aire de repente arrastrando consigo por las flemas o si nos hemos atragantado, sale hacia la boca. En la ELA lo que ocurre es que la fase inspiratoria no se puede realizar correctamente porque no tenemos fuerza suficiente como para llenar el tórax. Por otro lado, puede ser que tampoco tengamos fuerza suficiente para bloquear aquí, para realizar un cierre de glotis, y por tanto no vamos a poder llenar el tórax de manera correcta y no vamos a poder crear un buen aumento de presión que luego nos va a llevar a sacar la flema o si nos hemos atragantado con un trocito de comida a la boca. Todo esto vamos a intentar trabajarlo a través de fisiorrespiratoria y a través de una serie de estrategias que vamos a ir viendo a lo largo de esta charla. Muy bien, ¿cómo sabemos que la persona con la que convivimos o nuestro paciente, nuestro familiar, está empezando a tener problemas respiratorios? Esto quizá, de verdad, prestar atención porque yo creo que es de lo más importante de esta charla. Detectar las señales de alarma que nos indican que estamos empezando a tener problemas respiratorios. Es una pregunta que nos hacen muchas veces. Por una parte tenemos síntomas relacionados con la pérdida de fuerza tanto de la musculatura respiratoria, de los músculos del tórax que hemos visto antes, como de la musculatura orofaringea, la que está en la zona de la garganta. Lo primero que vamos a notar es disnea. Disnea es cansancio, un cansancio excesivo
y, bueno, sin que realmente aparentemente tenga por qué. Pongo ejemplos. Un caso de disnea sería, por ejemplo, cuando nos cansamos muchísimo al hablar, vemos que la persona se cansa mucho con actividades de la vida diaria, como por ejemplo el aseo. Hay pacientes que incluso me comentaban el otro día que intentan evitar el momento de la ducha porque es muy fatigante para ellos. Entonces, la disnea yo creo que quizá sea el primer síntoma. Ortopnea significa que la persona pasa de dormir con una almohada solamente a tener que incorporar el cabecero de la cama. Tiene que utilizar de repente 2 almohadas o elevar el cabecero. Hay pacientes que incluso me han dicho que no pueden dormir en la cama y que duermen en el sofá por estar incorporados. Además, cuando hay una disnea y cuando hay ortopnea, sobre todo en el caso de la disnea, vemos que se activa la musculatura accesoria del cuello, esa de la que hablábamos al principio, los músculos del cuello que no están hechos para trabajar constantemente como por ejemplo el diafragma, porque se fatigan mucho. Bueno, pues vemos que esa musculatura cuando nuestro familiar o nuestro paciente respira, trabaja en exceso, es como si quisiera tirar de la caja costal hacia arriba. Todo esto se puede reforzar con fisiorrespiratoria y con ventilación mecánica. Vamos a ir hablando de ello. Otra cosa que podemos notar si tenemos un saturímetro en casa, si tenemos un pulsiosímetro, es que la saturación de oxígeno es menor de 94 y además cuando tumbamos a la persona suele bajar más. Bien, todos estos son síntomas relacionados con la debilidad de la musculatura respiratoria. Y esta parte de aquí abajo, atragantamiento de texturas mixtas, tos después de comer, dificultad para toser o tragar, está relacionado con la dificultad, con la debilidad de la musculatura orofaringea. ¿Qué es esto de las texturas mixtas? Bueno, las texturas mixtas, por ejemplo, si vamos a comer sopa con fideos, consiste en mezclar en un mismo plato algo líquido y algo un poquito más sólido. Por ejemplo, café con galletas. Ese tipo de mezcla es lo que peor le viene a un paciente que tiene la musculatura orofaringea debilitada, porque vamos a tener atragantamiento seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no utilizar texturas mixtas. Por ejemplo, hay pacientes que me preguntan, bueno, ¿y si hago el café con galletas y hago una papilla? Pues estupendo, porque ahí sí conseguimos solamente una textura. Tenemos que estar muy atentos también si hay dificultad para toser o para tragar. Y sobre todo si hay mucha tos después de comer. Si hay un incremento de la salivación o de la tos después de comer, sobre todo de la tos, nos indica que parte de eso que hemos comido se ha ido al pulmón. Eso, pues, imaginaos, puede conllevar muchísimos problemas. Podemos tener infecciones respiratorias debido a eso. Entonces, es un signo al que hay que estar muy, muy alerta. En toda esta parte de la debilidad de la musculatura orofaringea, los logopedas nos pueden ayudar mucho. Si hay algún logopeda, que creo que sí escuchando la charla, agradecería que luego nos dejasen su contacto, porque necesitamos logopedas especializados en enfermedades neuromusculares. Es muy importante, retomando con lo que estaba diciendo de la tos después de comer, es muy importante mantener muy buena higiene bucal. Nosotros siempre hacemos pequeñas aspiraciones cuando tragamos saliva, por ejemplo, siempre hay pequeñas microgotitas que se van al pulmón. Si nosotros tenemos una buena higiene en la boca, no ocurre nada porque, bueno, el pulmón, pues esas pequeñas gotitas las reabsorbe y ya está, no pasa nada. El problema es si no tenemos una buena higiene en la boca viven muchísimas bacterias y esas microgotitas que hacemos cuando aspiramos pueden ir cargadas de bacterias. Y en una persona que ya de por sí tiene dificultades para toser, que le va a costar expulsar esas microgotitas, por una parte, y por otro lado, si introducimos gotitas en el pulmón cargados de bacterias, pues tenemos más papeletas para tener una infección respiratoria. Por eso, muy importante la higiene bucal. Yo sé que muchas veces es complicado, sobre todo cuando hay mucha rigidez en la musculatura facial, pero para eso, repito, los logopedas nos pueden ayudar mucho. Bien. Relacionados con la hipoventilación nocturna, esto que comentábamos antes, de que cuando tenemos una debilidad de la musculatura respiratoria tampoco descansamos bien, los síntomas que tenemos que detectar son estos principalmente. Dolor de cabeza al despertar,
sueño durante el día. Tengo pacientes que se han quedado dormidos comiendo del cansancio que tenían. Luego, paradójicamente, dificultad para conciliar el sueño porque la noche siempre nos inquieta y sobre todo esta inquietud viene muchas veces relacionada con esto de aquí, con despertares repentinos y sensación de ahogo. Bueno, si detectamos algo de esto, tenemos que consultarlo con nuestro médico, con el neumólogo a ser posible, con el neurólogo, bueno, pues el especialista que tengamos más a mano. Bien, ¿cómo diagnostican los neumólogos? Bueno, hemos hablado de síntomas que podemos observar nosotros, que por supuesto los neumólogos tienen en cuenta a la hora de valorar a su paciente, y además existen una serie de pruebas objetivas que son estas que vemos aquí. ¿Cómo diagnostican los neumólogos la afectación respiratoria de una manera objetiva? Los músculos respiratorios lo valoran a través de lo que nosotros llamamos pruebas de soplar, es decir, espirometrías. Espirometrías sobre todo, que la hacen tumbados y sentados, pruebas para valorar el PIN y el PEN, el pico expiratorio máximo y expiratorio. Por otro lado, valoran la capacidad de toser mediante el pico flujo, que es este cacharrito que vemos en la foto, este cacharrito azul y blanco. Utilizan también una escala que se utiliza en neurología para valorar la debilidad de la musculatura orofaringia, que es el Norris. Un Norris por debajo de 29 ya nos indica también que puede haber un mal manejo de secreciones. Y luego, para valorar la hipoventilación nocturna, bueno, hacen gasometría, en algunas unidades están dejando de hacerlas y las cambian por la capnografía, afortunadamente, porque las gasos duelen mucho. Valoran también el parámetro de la capacidad vital forzada, que es un parámetro que nos da la espirometría. Y luego nos hacen también pulsosimetría nocturna, con este otro aparatito que vemos aquí a la derecha. Es una prueba muy sencilla. Y bueno, pues todo este conjunto de pruebas son las que el neumólogo suele utilizar para valorar la afectación respiratoria. Bien, pues una vez visto qué es lo que ocurre con la respiración en la ELA, vamos a hablar de cómo nos puede ayudar la fisioterapia respiratoria. Bueno, la fisioterapia respiratoria, los objetivos que nos planteamos es mantener la función pulmonar que tengamos y sobre todo la calidad de vida. En casa, en fisio, en la ELA, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, aparte de fisioterapia general, por supuesto, movilizar al paciente, intentar que mantenga sus funciones, sus actividades de la vida diaria al máximo tiempo posible. En la fisioterapia respiratoria vamos a trabajar desde 3 puntos de vista. En primer lugar, vamos a valorar a nuestro paciente. Esto lo hacemos siempre, desde que entramos por la puerta ya estamos observando al paciente, sobre todo para detectar si hay alguna señal de alarma respiratoria. Y luego, en función de esta valoración, en función del estado que tenga cada uno, vamos a enfocar el tratamiento desde un punto de vista más preventivo o activo. El tratamiento preventivo se utiliza cuando todavía no hay afectación respiratoria. Insisto, hay que empezar a trabajar la fisioterapia, la parte respiratoria, cuando todavía no hay afectación, ¿vale? O cuando esta afectación es muy pequeñita. El tratamiento activo lo aplicamos, lo sumamos al preventivo y es un añadido al que ya hacíamos como preventivo, y lo que vamos a hacer es, bueno, va más enfocado cuando ya hay una afectación importante de la musculatura respiratoria. Pero importante, y repito, no tenemos que esperar a última hora, no tenemos que esperar a que aparezcan problemas respiratorios para empezar a trabajar. Hay que empezar a trabajar mucho antes para intentar minimizar el impacto de esa afectación respiratoria que, bueno, es posible que aparezca. No tiene por qué ocurrir en todos los casos, pero termina apareciendo en la mayoría de los pacientes. Bueno, la fisioterapia preventiva, como decimos, vamos a empezar a trabajar con ella antes de que empiece la afectación respiratoria, y el objetivo principal es precisamente prevenir infecciones respiratorias. Todos nos resfriamos en algún momento, todos en algún momento cogemos algún catarro, alguna pequeña gripe. Entonces hay que estar preparados para poder toser, para poder expulsar la flema, y hay que estar preparados antes de que la musculatura respiratoria se afecte. ¿Qué vamos a hacer en esta etapa? Vamos a centrarnos en ventilar, en potenciar la musculatura respiratoria y en aprender
técnicas para que la tos sea más eficaz. Bien, ¿en qué consiste esto de ventilar? Ventilar es meter aire en el pulmón. O sea, hemos dicho al principio de la charla que uno de los principales problemas de la ELA es que nos afecta también a la musculatura respiratoria y que como los músculos están cansados no pueden llenar bien el pulmón porque no pueden mover bien la caja torácica. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer con las técnicas de ventilación. Vamos a llenar la caja torácica más de lo que hacemos habitualmente en nuestro día a día. ¿Esto para qué es? Nosotros en el pulmón tenemos zonas que están cerraditas, que se utilizan de reserva, son alveolos que no suelen ventilarse, o sea, no suelen en una respiración normal, no suelen estar cerrados, se utilizan para cuando tenemos una emergencia. Por ejemplo, cuando tenemos que salir corriendo, cuando tenemos que hacer un deporte. Claro, en una persona con ELA pues es muy difícil que esta situación se dé, evidentemente. Por tanto, estas zonas, si no las trabajamos, no se van a abrir. El peligro que hay, si no las abrimos de vez en cuando, es que se pueden formar microatelectasias. Las microatelectasias son zonas del pulmón que se quedan ya para siempre cerraditas y en caso de tener una infección respiratoria vamos a tener muchas papeletas de hacer una neumonía y de que en esa zona se quede infectada. Entonces, por eso es tan importante ventilar el pulmón, hacer que entre y que salga aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay muchas técnicas. Si el paciente tiene fuerza, que en esta etapa lo normal es que tenga ahí bastante, con las manos vamos a realizar una técnica que se llama ventilación dirigida, que es, bueno, pues ir llevando aire a las diferentes zonas del pulmón, al diafragma, a la base del pulmón. Vamos a intentar expandir la caja torácica en su parte lateral inferior, pues vamos a intentar notar que las costillas se abren y se expandan, en la zona superior también. Si estas técnicas producen mucho cansancio, porque ya hay una afectación de la musculatura respiratoria, nos podemos ayudar con el ambú, que vemos aquí en esta otra imagen. ¿Vale? El ambú es este aparatito de aquí, ¿me veis? Este aparatito de aquí, que se utiliza en las películas. Bien, que se utiliza, que vemos en las películas. Bueno, pues con este aparato nos vamos a ayudar para meter y sacar aire del pulmón si el paciente no puede hacerlo por sí mismo. Y luego, bueno, pues tenemos un montón de aparatitos. Tenemos aparatos de ventilación mecánica con los que también podemos hacer hiperinsuflaciones, que así es como se llama esta técnica que queremos realizar con el ambú. Podemos ayudarnos de la ventilación mecánica, incluso del asistente de tos si es que el paciente tiene alguno en casa. Para potenciar, bueno, este cacharrito de bolas seguro que lo conocéis la mayoría, lo hay de 3 bolitas o el de una sola, que es el inspirómetro volumétrico, que es lo que nos suelen dar en el hospital. Pero además hay un montón de herramientas que podemos utilizar para trabajar con la musculatura respiratoria. Esto de aquí es un dispositivo IMT, es un dispositivo para fortalecer la musculatura inspiratoria. Podemos utilizar globos, podemos utilizar velas, podemos utilizar pajitas para llenar, hacer pompitas en agua. Si nos podemos desplazar a una piscina, en piscina se pueden hacer un montón de ejercicios que nos benefician para fortalecer la musculatura. Solamente el estar sumergidos y tener que respirar contra presión nos obliga a que la musculatura trabaje. Bien, y luego en cuanto a la tos, para realizar la tos podemos hacerlo igualmente, al igual que hacíamos con la ventilación, de una manera independiente, el paciente solamente. Nos podemos ayudar también con el ambú, nos podemos ayudar con la pipeta, que la pipeta, vamos a hablar de ahora, es un sistema que se añade al ventilador para poder hacer autoinsuflaciones, como con el ambú, pero no tenemos que utilizar las manos, solo con la boca. ¿Cómo vamos a trabajar el mecanismo de tos? Bueno, pues vamos a hacer 3, 4 inspiraciones profundas, pero sin echar el aire entre ellas. O sea, yo inspiro, guardo el aire, inspiro, guardo el aire, inspiro otra vez, vuelvo a guardar el aire y luego una vez que ya no puedo coger más, lo expulso de golpe. Me puedo ayudar comprimiendo, como tiene este señor las manos,
comprimiendo a nivel de la parte baja del tórax, ¿vale? Y bueno, para esto hay que tener bien la musculatura de la garganta, es necesario tener un buen control de glotis. En caso de que no sea así, no pasa nada. Tenemos el asistente de tos, la tos mecánica, que es este aparato que vemos aquí, ¿vale? El asistente de tos es un aparato que nos va a introducir presión positiva en la vía aérea y luego una presión negativa. Nos va a dejar unos tiempos de coger aire, de sacar el aire y de pausa. Y a través de este aparato pues conseguimos simular un ciclo de tos y bueno, es un aparato muy, muy eficaz, que además nos sirve no solamente para trabajar la tos, sino también para expandir el pulmón. Bien, en cuanto a la fisioterapia respiratoria activa, hemos dicho que ya el enfoque cambia un poquito. A todo lo que hemos trabajado anteriormente vamos a añadirle una mayor insistencia en mantener un drenaje adecuado de las secreciones. Vamos a ayudar a la musculatura que está cansada para que esas secreciones que nosotros tenemos siempre puedan expulsarse. Es decir, nosotros siempre tenemos secreciones y las vamos moviendo, los hilos del pulmón las vamos moviendo y las vamos expulsando sin darnos cuenta. Cuando la musculatura respiratoria ya está muy afectada, esas secreciones se quedan atascadas, aunque no estemos enfermos. Entonces, vamos a tener que trabajar continuamente para que esas secreciones no se queden en el pulmón y no se queden ahí atascadas y nos den problemas de infecciones. Entonces, cuando ya tenemos una afectación respiratoria importante, que hemos dicho, cuando tenemos un pico flujo menor de 270 o un NORDI menor de 29, vamos a utilizar el asistente de tos como tratamiento principal. Hay algunos pacientes, sobre todo los que tienen una mayor afectación vulvar, a los que hay veces que el asistente no les va demasiado bien. Entonces, podemos utilizar hiperinsuflaciones con el ventilador, con el ambú, que bueno, se pueden aplicar a través de la mascarilla, de pipeta o de la tráqueo, según lo que tengamos. Es muy importante tener en cuenta también que todas estas técnicas hay que aplicarlas personalizadamente. O sea, lo que vale para un paciente no vale con el otro. El asistente de tos hay que programarlo específicamente para cada paciente. Cada uno necesita unas presiones, unos tiempos inspiratorios, expiratorios, unas pausas concretas y hay que probarlo. Y además, al igual que la enfermedad va evolucionando, pues todas estas técnicas hay que irlas adaptando a cada circunstancia, a la circunstancia de cada día. ¿De acuerdo? Bueno, en resumen, ¿qué es lo que hacemos los fisiorespiratorios cuando estamos en casa? Valoramos al paciente, tratamos, ya sea desde el punto de vista preventivo o activo, según el estado en el que esté. Nunca nos olvidamos del cuidador. Muchas veces, aprovechando que estamos en casa, nos preguntan, mira, necesito la ducha, no nos apañamos, ven, míralo a ver qué nos aconseja, o la cama es muy baja, ¿qué puedo hacer?, etcétera. Y cualquier cambio, cualquier señal de alarma, cualquier cosa nueva que nosotros veamos, somos los ojos de la unidad hospitalaria. Vamos a comunicarlo siempre con el neumólogo de referencia, con la unidad de ELA, si es que la hay en la zona del paciente. Muy bien, pues pasamos ahora a la última parte de la charla. Vamos a hablar de la ventilación mecánica. Bueno, ¿qué es esto de la ventilación mecánica? Hemos dicho que la musculatura está cansada, lo que no funciona es el fuelle, el pulmón, vamos a suponer que en principio está sano, entonces nos vamos a ayudar de una serie de dispositivos para meter presión dentro de la vía aérea y así poder, es como si quisiéramos hinchar un globo, para que nos entendamos. Vamos a meter aire dentro del pulmón para que pueda expandirse, pueda trabajar correctamente, el intercambio de gases pueda realizarse correctamente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues a través de unos dispositivos, como este que tenemos aquí, es un dispositivo que va a generar una presión, un aire a presión, el cual vamos a conectarle un tubo, que es como el tubo de la lavadora, como podéis ver, y se conecta al paciente a través de una mascarilla. Bien, la ventilación mecánica está comprobado que mejora la supervivencia del paciente, mejora la supervivencia y además, muy importante, mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque sobre todo disminuye la sensación de disnea.
No sé si entre los que estáis allí, bueno, yo sé que tenemos personas afectadas de ELA, que seguramente sabéis de lo que estoy hablando, pero a los que no han tenido ninguna vez contacto con la ELA, imaginaos lo que es el tener, por ejemplo, personas cuando tienen asma, un ataque de asma, o cuando nos atragantamos y no podemos toser. Esa sensación de ahogo, esa sensación de disnea, la ventilación mecánica la corrige. Fijaos si es importante. Pero además nos corrige la consecuencia de la hipoventilación nocturna. Esto de lo que hablábamos al principio de la charla, que respiramos más superficialmente durante la noche, nos provoca una serie de alteraciones bastante importantes, como son la disminución del oxígeno en sangre y el aumento del CO2 en sangre. Este gas, el CO2, es el que nosotros expulsamos cuando respiramos. Imaginaos, cuando tenemos una hipoventilación nocturna, se queda retenido, tenemos un aumento de carbónico. ¿Esto qué es lo que produce? Nos produce una insuficiencia respiratoria crónica, que nos va produciendo un daño en el corazón, entre otras cosas, nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda que tenga un desenlace, bueno, pues no muy bueno. Entonces, es muy importante la ventilación mecánica porque no solamente corrige la consecuencia de la hipoventilación cuando dormimos, sino que hay en algunos pacientes en los que ya tienen la musculatura muy débil y que este intercambio ni siquiera lo pueden hacer cuando están despiertos. Por eso hay veces que la ventilación también se utiliza durante el día. El tratamiento, como decimos, el tratamiento de esta hipoventilación es a través de la ventilación mecánica. Si decíamos antes que los tratamientos de fisioterapia respiratoria son tratamientos personalizados, la ventilación mecánica es todavía más personalizada. Se adapta, en primer lugar, se adapta en el hospital. Cuando digo se adapta, es que hay que adaptar la máquina al paciente, no el paciente a la máquina. La adaptación en el hospital se lleva a cabo por un equipo entrenado de profesionales sanitarios. El paciente va a tener ya su máquina, su dispositivo, su mascarilla, muy importante la mascarilla, ya hablaremos de ello, y el profesional, el neumólogo normalmente se va a encargar de programar la máquina para las condiciones de ese paciente. En el hospital se adapta, se le enseña el manejo a los familiares, al mismo paciente, se intenta buscar la mascarilla que mejor se adapta y luego, pues con todo ello, se va al domicilio. Y en el domicilio llega la cruda realidad, es cuando surgen las dudas, es cuando surgen los problemillas en los que vamos a trabajar, en los que vamos a intentar ayudar a los fisioterapeutas respiratorios. La BiPAP, los equipos que se utilizan para ventilación mecánica son estos que vemos en la diapositiva. Estos de aquí, BiPAP, estos son los equipos más sencillitos. Son equipos que tienen una doble presión, una presión inspiratoria, una presión expiratoria o EPAP y una frecuencia. Aparte podemos programar otra serie de parámetros que aumentan el confort. Todo ese tipo de parámetros son los que a los que me refiero cuando digo que hay que adaptar la máquina al paciente. Estos dispositivos se utilizan al inicio, cuando lo utilizamos a lo mejor para dormir, cuando no hay un uso mayor de 8 o 10 horas. A partir de unas 12 horas de uso ya utilizamos los ventiladores de alta gama, que bueno, tenemos algunos ejemplos de los que existen en el mercado en la diapositiva. Estos ventiladores tienen todavía más parámetros, más cositas que modificar, con lo cual podemos aumentar el confort y se utilizan cuando ya las necesidades de ventilación superan las 12 horas diarias. Yo tengo pacientes incluso que tienen 24 horas de ventilación no invasiva, no tiene por qué ser por tráqueo, puede ser a través de mascarilla. Entonces, este tipo de ventiladores, como digo, se utiliza cuando hay una demanda de más de 12 horas y normalmente el paciente tiene 2 equipos en casa, por seguridad. Mascarillas hay muchas, mascarillas o interfaces hay bastantes, las hay nasales, las hay que solamente apoyan en la nariz, las hay que cubren la nariz y la boca. Todas tienen una salida de aire en algún sitio y no hay que taparlas. No hay que taparlas porque entonces lo que haríamos sería volver a inhalar el carbónico, que es el gas que queremos eliminar cuando nosotros expulsamos el aire. Hay otro tipo de mascarillas que son mascarillas totales, como vemos en
en la diapositiva, son mascarillas faciales, vemos aquí a estos dos peques. Bueno, he puesto fotos de niños porque, con autorización de los padres, por supuesto, porque no tenía ninguna de adulto, pero en adulto las hay similares. De hecho, estas, por ejemplo, se han utilizado mucho ahora en esta pandemia del COVID. Y otro sistema que tenemos para poder ventilar, para poder acoplar al ventilador, es el sistema pipeta. El sistema pipeta, bueno, pues consiste en un tubo finito, al que lo introducimos en un tubo rígido y lo enganchamos al ventilador y lo dejamos cerca del paciente. Aquí, a diferencia de la ventilación mecánica normal, que es con mascarilla, que nos va metiendo el aire continuamente, aquí el paciente solamente toma el aire cuando quiere. Entonces, la pipeta se queda cerquita de la boca y nuestro paciente va tomando chupitos de aire cuando quiere. Esto está muy bien porque así, sobre todo para personas que utilizan mucho la ventilación mecánica, durante un rato podemos liberarles de tener cosas puestas en la cabeza, evitando así las heriditas que a veces producen las mascarillas. Permite una mejor comunicación. Tengo otros pacientes que lo utilizan, por ejemplo, para comer, para no fatigarse tanto comiendo. Y bueno, no es para todas las personas porque hay que tener un buen control de la musculatura del cuello y de la boca, pero bueno, es que hay muchos pacientes que se pueden beneficiar y realmente les ayuda bastante. Muy bien. Y volviendo un poco a lo que decíamos antes, ¿qué hacemos los fisioterapeutas respiratorios en casa en cuanto a la ventilación mecánica? Bueno, pues disminuimos ese shock que ocurre al principio a veces bueno, nos han dado un montón de cacharros, un montón de chismes en el hospital, ahora llego a casa y ¿qué hago con ello, no? Bueno, reforzamos la formación recibida en el hospital para aumentar la seguridad del paciente en sí mismo. Adaptamos la mascarilla. Hay veces que, bueno, por muchos años, tengo una experiencia en la unidad de ELA, como ha hecho Patricia, de unos 5 años, pero poniendo mascarilla llevo 10 años. Y normalmente acertamos a la primera con la mascarilla, pero bueno, hay veces que no es así. Y tenemos que buscar la mascarilla ideal para nuestro paciente. Eso también lo podemos detectar en domicilio, que la mascarilla a lo mejor no es la adecuada. Las mascarillas son un poco como los colchones. Tú te compras el que crees que es el ideal, pero luego hasta que no duermes en él realmente no lo sabes, ¿no? Bueno, pues nos ocurre igual. Podemos suponer que esta u otra mascarilla es la que mejor se va a adaptar, pero luego pues a lo mejor hay que hacer cambios. Podemos detectar problemas, por ejemplo, que hayan aparecido heriditas. Si la persona no se adapta a la máquina, podemos ver qué ocurre para intentar ayudarle. Si está en nuestra mano, lo solucionamos y si no, llamamos o bien a la empresa de terapia respiratoria domiciliaria, que es la empresa que nos suministra los equipos y las mascarillas, o bien contactamos con la unidad de ELA. Otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente de nuestros pacientes es acerca de las empresas de terapia respiratoria. Es cierto que dependiendo de la provincia en la que estemos, las condiciones cambian, porque cada empresa en cada zona tiene una serie de convenios con la Seguridad Social. Pero en todos tenemos derecho a tener nuestra pegatina en la máquina pegada con el teléfono de la empresa por si tenemos algún problema, saber a qué teléfono hay que acudir de una manera rápida y nos tienen que atender siempre, ¿de acuerdo? Y bueno, otra de las cosas que hacemos es detectar burradas que hacen a veces los pacientes con las mascarillas. Por ejemplo, este señor de aquí, bueno, la salida de aire le molestaba a su señora por la noche y él se inventó un tubito para que la salida fuera hacia arriba. Esto evidentemente no se puede hacer porque me imagino que está reinhalando un montón, en vez de expulsar bien el CO2 le estará volviendo a respirar y bueno, pues este tipo de cosas también las vamos a vigilar. Muy bien, bueno, estas son las referencias que he utilizado, la presentación os la vamos a compartir por si alguien quiere consultar alguna referencia. Vamos a pasar ahora a las preguntas y bueno, quería agradecer mucho vuestra atención. Muchas gracias. Patricia, por mi parte, está. Hola, gracias Marta, muchísimas gracias. Mira, si os parece, voy a leer yo las preguntas que han ido poniendo en el chat y luego ya le doy la voz a las personas para que puedan intervenir.
Gemma pregunta, mi padre tose después de comer. ¿Cómo puedo saber el nivel de respiración que tiene? Bueno, el que tosa después de comer, no entiendo muy bien la pregunta. El que tosa después de comer lo que nos va a indicar probablemente es que tiene un mal manejo, o sea, tiene una debilidad en la musculatura orofaringea. Puede ser que la musculatura respiratoria esté bien, pueden ser cosas independientes. Entonces, habría que valorar por una parte esa musculatura orofaringea que le corresponde hacerlo. Normalmente esta valoración la realiza un foniatra, en las unidades de la suele haber y si no el neurólogo. Y bueno, y luego en cuanto a la musculatura respiratoria, con las pruebas que hemos dicho del picoflujo, todas las pruebas que hacen los neumólogos de espirometría es con lo que valoran la fuerza de la musculatura respiratoria en sí. O sea, que el hecho de que tosa después de comer no tiene que ser indicativo seguro de... Claro, el que tosa después de comer indica que puede tener afectación de la musculatura orofaringea, pero no necesariamente de la respiratoria como tal. Vale, muy bien. Luego hemos tenido preguntas de todo tipo. Entiendo que esta es una pregunta de un fisioterapeuta porque comenta, ¿la técnica percusionare tiene efectos en la ELA para expandir el pulmón? Bueno, yo con la técnica percusionare la verdad es que no, creo que no es muy adecuada para la ELA porque realmente no se trata de una enfermedad en la que haya un acúmulo de secreciones patológico como pueda ocurrir, por ejemplo, la fibrosis quística. Yo no lo veo indicado para la ELA, en general tampoco lo veo indicado para ninguna otra enfermedad, pero bueno, esto ya es una opinión personal, es acerca de lo que yo he leído, de mi experiencia personal, de los estudios en los que me he ido informando. Como opinión personal es totalmente cuestionable, pero es cierto que para la ELA no, porque el pulmón de una persona con ELA está sano. Realmente el tratamiento lo enfocamos en la musculatura, en movilizar el tórax para que el pulmón pueda ventilar bien. Por supuesto, una persona con ELA puede tener también EPOC o puede también tener un asma, y entonces habría que adaptar las técnicas de fisioterapia, eso está claro. No hemos profundizado más en la charla porque no era el objetivo de hoy. Margarita, hablando que puedes tener ELA y luego puedes tener también otra patología previa, ella comenta, mi marido pues tenía apnea del sueño y CPAP, ¿no? Y se despierta porque tose, porque se ahoga, ¿no? Con esa sensación. Dice, ¿es síntoma de que la musculatura respiratoria está afectada? Pues cualquier persona que tenga un CPAP y ya de por sí se despierte con esa sensación, tiene que ir a su neumólogo que revise. Todavía más si se trata de un paciente afectado de ELA, porque sí que puede indicar que necesita, a lo mejor ya no necesita un CPAP, necesita una BiPAP, que es una máquina que para la ELA nos viene, bueno, por las características que tiene, viene mejor. Pero en cualquier caso, le tiene que revisar su neumólogo. Otra pregunta que hace Alejandro dice, ¿la fisioterapia es igual si hay espasticidad que si hay hipotonía? La fisioterapia en general no es igual si hay hipotonía o hay espasticidad. Si quieres explicar la diferencia, Marta, Vale, sí. Bueno, vamos a ver cómo lo explicamos así en lenguaje no médico. La espasticidad, o sea, una persona con hipotonía significa que tiene una pérdida de fuerza y los músculos están flojitos. Es como blandos, por así decirlo, ¿no? Para que nos entendamos. Una persona con espasticidad puede que no tenga fuerza tampoco, pero los músculos están rígidos. Por ejemplo, tengo en la cabeza un paciente que tengo con espasticidad en las piernas y entonces, por ejemplo, cuando se sienta no es capaz de doblar las rodillas. Tiene que con las manos ayudarse a doblar las rodillas. No sé si me estoy explicando. Entonces, la fisioterapia motora no es igual para un paciente que para otro. Y luego la fisioterapia respiratoria realmente no nos suele afectar mucho. Se han descrito algún caso de espasticidad en el diafragma, pero es rarísimo, rarísimo, rarísimo y bueno, y eso se ve en que hay desadaptaciones en las curvas de los ventiladores, pero bueno, es algo muy, muy raro. En fisioterapia respiratoria en general
no nos influye mucho si el paciente es espástico o hipotónico. Vale. Comentan, ¿es difícil la adaptación al BiPAP? ¿Se llega a adaptar? Sí, los pacientes, yo creo que, no sé, podría decir, un porcentaje muy alto se llegan a adaptar. Sí que es cierto que los pacientes que tienen mayor afectación vulvar se adaptan peor. Hay una diferencia de inicio, aproximadamente el 70% de los pacientes presentan una evolución espinal, o sea que se le afecta el cuerpo, vamos a decir, de cuello para abajo, y más o menos un 20% de los pacientes presentan de inicio una afectación vulvar solamente, es decir, el cuerpo lo tienen bien, pero se le afecta a la musculatura orofaringea. En ese tipo de casos es cuando la adaptación con la BiPAP a veces es un poco más complicada, pero poquitos pacientes no se adaptan. Hay que ser paciente, hay que ser constante, tanto por parte de los profesionales médicos como de la familia. Almudena comenta, por nuestra parte no disponemos de fisioterapia respiratoria, necesitamos ejercicios específicos para la expulsión y el desprendimiento de flema. ¿Tenéis algún ejercicio que podamos aplicar en casa? Pues sí, hay muchos ejercicios que se pueden aplicar en casa. Lo que ocurre, claro, es lo que decimos, que lo ideal es valorar primero al paciente, porque son ejercicios que son muy específicos para cada persona. En general, se pueden utilizar hiperinsuflaciones. Yo aconsejo mucho las hiperinsuflaciones con el ambú, que entonces, bueno, explicarlo aquí en 5 minutos es complicado, ¿no? Pero bueno, pero la gente tiene que ser consciente que el ambú no es algo que prescribe la Seguridad Social habitualmente, ¿no? Es decir, que la gente debe comprárselo. Normalmente todos los pacientes que tenemos nosotros aquí, al menos en Sevilla, si el neumólogo, bueno, se lo están dando en el hospital, se lo dan en su unidad de ELA. Vale. En Madrid, por ejemplo, lo daban las empresas de terapia respiratoria. Me imagino que en cada comunidad es diferente, pero se puede comprar también de forma en privada, ¿no? Y bueno, hay muchos ejercicios que se pueden hacer, pero explicarlo aquí es complicado ahora mismo. Hay que ver a cada persona, a cada paciente y aplicarle lo que mejor le puede venir, porque también podemos agotar al paciente. Y un paciente con ELA, si no se le aplican las medidas correctas, ¿no? Y un paciente con ELA, uno de los principios que seguimos en fisioterapia es no agotar al paciente. Entonces, por ejemplo, recomienda si una persona no puede o porque no puede o porque no tiene posibilidad de fisioterapia respiratoria, por lo menos que tenga las pautas de un fisio, digamos que 2 o 3 días, ¿verdad? Por lo menos para que pueda... Claro, la ventaja que tiene ahora mismo, bueno, pues Internet, es que podemos contactar, aunque no tengamos un fisio respiratorio cerca en casa, podemos contactar con algún fisio respiratorio, pues como estamos haciendo ahora mismo, a través de videollamada o de videoconferencia. Entonces, a nosotros a través de la videollamada podemos ver al paciente, no es lo mismo que estar en persona, por supuesto, pero bueno, siempre es menos malo que no tener nada, y podemos aconsejar una serie de ejercicios, de pautas para esa persona. Pero si ver al paciente de ninguna manera es arriesgado el dar consejos. Vale. El tema de todas maneras del ambú es verdad que es bastante desconocido y quizás porque parece muy aparatoso, pero luego cuando se enseña a usarlo no es tan difícil. Sí, a mí me encanta, me parece un aparato maravilloso, súper sencillo, barato y fácil de manejar. Fácil. Aquí comenta, cuando lo utiliza al cabo de unas horas se pone a toser y le cuesta respirar y tragar. Le pasa a otros pacientes, pero no dice exactamente el que. Entiendo que a lo mejor es la BiPAP, ¿no? Marco pregunta, ¿cuáles son los parámetros de inspiración y expiración más eficientes para el tosedor teniendo ya las operaciones de tráqueo y de PEC? Pues está demostrado que por debajo de 40, de 35-40 hay estudios que demuestran que no hacemos nada. Esto un poco va por escuelas. En Madrid al principio yo me encontré con profesionales que no utilizaban presiones muy altas, que utilizaban presiones de 30-35, sin mucha respuesta, evidentemente. Y luego, bueno, los últimos congresos de la ERS y de SEPARS han determinado que 40 como poco. Es cierto que tampoco nos podemos pasar mucho, o sea, más de 50 no, porque podemos producir un barotrauma. Este tipo de equipos no tienen una limitación en volumen, entonces estamos metiendo presión
pero no sabemos qué volumen estamos metiendo, con lo cual también podemos producir un volutramo. Hay que tener cuidado pero bueno, entre 40 y 50 centímetros de agua es lo que se suele utilizar. Una cosa muy importante con el tosedor es tener en cuenta los tiempos inspiratorios, expiratorios y de pausa, y sobre todo si el paciente es vulvar hay que tener muchísimo cuidado, porque si a veces, sobre todo en la fase de la expiración, se pueden producir cierres vulvares y eso es algo muy, muy, muy desagradable. Muy delicado. Víctor Zulé me comenta, ¿es seguro hacer espirometrías en esta época del COVID? Tengo cita el 7 de mayo. Bueno, si su centro le mantiene la cita, pues ¿por qué será seguro? Porque tendrán controlada la seguridad. Si no, han anulado todas las citas, tanto de consulta como de pruebas funcionales. No sé si todavía en su centro se la anularán o no. Claro, bueno, como son de diferentes comunidades autónomas, claro, a lo mejor es una comunidad que ha tenido muy poca incidencia del COVID, lo tiene claro, controlado. Imagino que no será de Madrid. claro. Madrid seguro que no. Claro, Amaya dice, soy una fisioterapeuta de Vizcaya y estas preguntas tengo. En Andalucía, los pacientes, ¿dónde consiguen los ambú y las pipetas? ¿Las facilita el hospital? Bien, los ambú, bueno, ahora sí que merece más preguntas. Vale. El ambú, por lo menos aquí en Sevilla, en la unidad del Virgen de Rocío, hay dos unidades, la del Virgen de Rocío y la del Hospital Macarena. En las dos se los da el hospital. En cuanto a las pipetas, todavía no hemos puesto ninguna en Andalucía que yo sepa. En Madrid se ponen muchísimas y en Andalucía todavía pues no nos hemos lanzado. Íbamos a hacerlo, pero ha venido todo lo del COVID y a ver si conseguimos poner alguna. Muy bien. Dice, a nosotros nos han dicho que no potenciar con incentivadores y menos un terapeuta. Bueno, no sé por qué le habrán dicho que no. Me imagino que, no sé si se refiere al threshold, no lo he entendido muy bien. No sé, no he entendido muy bien la pregunta. ¿A qué se refiere? Tampoco le he entendido. Bueno, pasamos a otra porque es que hay un montón. Vale. Ella Vale. pregunta también, por último, ¿habéis oído algo en Andalucía sobre empeoramiento de síntomas respiratorios en afectados de COVID por realizar fisioterapia respiratoria? No, todavía la fisioterapia respiratoria en temas de COVID Que sepamos, no hay evidencia ninguna, porque es que ahora mismo los esfuerzos se están centrando en que las personas tengan las menos secuelas posibles, en que se curen y en que salgan de la UCI los que están más afectados. Todavía no se tiene muy claro qué es lo que va a ocurrir con la fisioterapia respiratoria una vez, pues, o sea, ya quitan fuera de la ELA, ¿no? Fuera de con pacientes COVID. Sí que se está viendo que los pacientes que han tenido una afectación grave probablemente van a tener problemas importantes, bueno, con relativa frecuencia de fibrosis pulmonar. Esto es algo que no se sabe todavía, es algo que todavía, bueno, ahora los esfuerzos están centrados en salir de la pandemia y una vez que salgamos habrá que ver qué es lo que ocurre. Yo recomiendo a toda la persona que tenga interés, tanto profesionales como no profesionales, en saber más acerca del COVID, que mire la página de SEPAR. En la presentación tenemos el icono de SEPAR, en la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y ahí es donde van colgando las noticias, las últimas noticias, y mejor informarse que por un telediario, porque la proporciona a los profesionales que están al pie del cañón en este momento. Muy bien. Toño pregunta, ¿qué saturación de oxígeno sería buena estando echado y de pie en un afectado de ELA? Pues todo lo que sea por encima de 94. Entiendo que cuando estás acostado, baja, claro, ¿no? Cuando están acostados baja, pero si baja por debajo de esos 94, 92, significa que necesitan ventilación mecánica. Un paciente con ventilación mecánica, aunque tenga ELA, satura, si el aparato está bien adaptado, 99-100. Muy bien. Sandra nos pregunta, ¿estaría indicado el entrenamiento con incentivador volumétrico a modo preventivo, aunque las espirometrías de seguimiento en neumología se mantengan en rangos normales? Por supuesto. De hecho, los inspirómetros que se recomiendan son los volumétricos, más que los de flujo. Esta pregunta entiendo que no es para ti, pero pregunta, por la noche con la saliva me agobio y al final, bueno, pues me atraganto y me tengo que incorporar. Sería más el tratamiento de la sialorrea, ¿no?
Claro, sí, es algo que no, bueno, es una pregunta muy frecuente que nos hacen también. Sobre todo, imagínate un paciente que además tenga ventilación y que encima tenga el problema de la sialorrea. El problema de la sialorrea lo tiene que controlar o bien el neurólogo o bien, por ejemplo, en la unidad de La Paz de Madrid lo llevan los médicos de paliativos, son los que controlan todos los problemas, todos los síntomas, incluso la PEC, todo lo llevan los médicos de paliativos, pero bueno, en cada unidad como estén organizados, ¿no? Pero requiere un tratamiento médico. Muy bien. Gemma pregunta de nuevo, era la chica que preguntaba antes el tema de la tos, dice, perdona, quería preguntar cuáles son los pasos para que mi padre le pongan esa máquina para abrirle los alveolos o cuando te das cuenta que te hace falta esa máquina para respirar. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo se da cuenta el familiar que le hace falta? Lo que hemos dicho al principio de la charla de las señales de alarma. Por ejemplo, cuando intenta toser pero no puede, ve que no tiene fuerza. De todas maneras, eso lo prueba el neumólogo, es el que hace las pruebas del pico flujo, hace unas pruebas específicas para valorar la fuerza para toser. Y en función de eso, si lo ve adecuado, es el que va a hacer la prescripción del aparato para toser, es el neumólogo. Tenemos muchas preguntas, Marta. Pero, de todas formas, si se nos queda en el tintero, como vamos a dar el correo, a través del correo podemos seguir contestando, pero bueno, podemos continuar con alguna más si quieres. Claro, mira, ¿qué es más efectivo para la expulsión de flema? ¿El asistente de tos o el ambú? Depende del paciente y depende del momento en el que esté, depende de si es un paciente vulvar o si es un paciente espinal. Y depende de si estamos en una fase de una agudización por una infección o si es solamente como una rutina diaria. Por eso decimos que es que no se puede generalizar y además, desde mi punto de vista, es peligroso hacerlo. Hay que determinar en cada paciente cada caso. Y muchas veces serán complementarios, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Es que yo, vamos, de hecho el otro día lo hablaba con una compañera mía de la unidad de Madrid, de una de las neumólogas, y es que las dos somos peleonas en el sentido de que cuando mandan el asistente de tos parece que ya no hay otra cosa en el mundo. No, hay que seguir haciendo hiperinsuflaciones con el ambú, incluso con el ventilador, y hay que seguir haciendo toda la batería de ejercicios de fisiorrespiratoria si es posible, ¿no? Bueno, Salud nos comenta que hace 3 o 4 meses no aguantaba el BiPAP, pero lo ha puesto más bajo la máquina y ahora duermo muchísimo mejor, ¿no? Y del humidificador y todo. De la Asociación de Baleares dice, bueno, me tengo que desconectar, la verdad que es fenomenal la ponencia de Marta, enhorabuena. Gracias. Marina Vidal pregunta, ¿qué mecanismos externos podemos adquirir voluntariamente para mejorar la calidad de vida en cuanto a la respiración hasta que la situación de alarma finalice? Por ejemplo, comprarse un humidificador. ¿Qué hace una persona? Bueno, en general los humidificadores no los recomendamos mucho. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ejercicios de fisioterapia respiratoria, por ejemplo, hay ejercicios muy sencillos como coger aire y con una pajita, hacer una pajita y un vasito de agua, hacer burbujitas, eso que no nos dejaban hacer las madres cuando éramos pequeños, de hacer pompitas en el agua, ¿no? O coger una pelotita de ping-pong y una pajita y soplar despacio para empujar la pelota, inflar globos. Si la persona no puede cerrar la boca, hay aparatitos, hay pipetas que utilizamos para inflar, para poder adaptar el globo. Apagar velas, coger aire fuerte, echarlo despacio, intentar que la llama se mueva pero sin apagarla. Bueno, hay muchísimos ejercicios, muchas cosas que se pueden hacer para potenciar, como decimos otra vez, según el estado en el que esté el paciente, se pueden hacer unas cosas u otras. Y luego, muy importante, las técnicas de tos, llenar aire todo lo que se pueda, intentar expulsarlo de golpe con ayuda de las manos, o bien de uno mismo, o bien de una persona que nos ayude. Marco pregunta, yo me pongo el respirador todas las noches y no paso de 93. En el día no me lo pongo y consigo el mismo valor. ¿Cómo se puede mejorar el dato con el ventilador? Bueno, esa es una pregunta muy fácil de hacer, pero muy complicada de responder. Porque hay que estar ahí, no siempre, o sea, lo ideal sería subir un poquito las presiones, sobre todo la IPAP, la presión inspiratoria. Pero hay que jugar con la comodidad del paciente,
porque hay veces que no es posible subir la presión porque el paciente no lo tolera. Entonces, bueno, pues si hemos conseguido 93, lo ideal sería que estuviera más alta, pero si no es posible, pues hay veces que nos topamos con ese tope y ahí nos tenemos que quedar. Yo intentaría adaptar el ventilador y, bueno, y darle un poquito más de alegría a la IPAP, pero eso en cualquier caso le corresponde al neumólogo. Los pacientes y los familiares y los cuidadores nunca deben tocar las máquinas. Muy bien. Sin hacer la prueba del PIN-PEN, ¿qué dispositivo de entrenamiento de la musculatura respiratoria sería más adecuado? Pues vuelvo a decir, están los inspirómetros, yo sí que utilizaría un dispositivo IMT porque aunque no podamos hacer el PIN, no tengamos una máquina para poder medir el PIN y el PEM, hay una serie de tablas que nos indican más o menos por dónde puede moverse nuestro paciente. Y en cualquier caso, si vemos que no consigue estar los 3 segundos con la resistencia que le ponemos, estar los 3 segundos soplando, bueno, pues siempre la podemos bajar un poquito. Se pueden hacer ejercicios en diferentes posturas, se pueden hacer para hacerlo resistido, me refiero. Podemos combinarlo con ejercicios con inspirómetros volumétricos, combinar también el trabajo con cinchas torácicas para resistir. En fin, hay muchísimos ejercicios. Muy bien. Ya de las últimas, ¿cómo hacéis las insuflaciones con la BiPAP? Bien, con la BiPAP yo suelo utilizar los ventiladores. Los pacientes que yo tengo, todos tienen ventiladores de alta gama. Es decir, los pacientes que yo tengo tienen Trilogy, Astral o Vivo 50. Con todos esos ventiladores me admiten el modo pipeta. Entonces yo las hiperinsuflaciones le programo le pongo otro segundo programa aparte del suyo que tiene normal. Se lo programo en modo pipeta con los mismos parámetros que tiene en su modo normal, o sea, con los mismos parámetros de IPAP. La IPAP ya sabemos que hay que ponerla a 0. Entonces, yo suelo hacer las insuflaciones con modo pipeta. Antes de que existiera el modo pipeta, las hacíamos poniendo otro segundo programa, haciendo unas hiperinsuflaciones volumétricas en función de los parámetros que tuviera el paciente. Pero desde que se inventó el sistema pipeta, yo creo que es mucho mejor no complicarse la vida y utilizarlo. Aunque no tengamos el tubo, el brazo rígido, da igual, podemos utilizarlo con el mismo tubo de la mascarilla del paciente. En vez de la mascarilla le adjuntamos una pipeta, que nos puede servir incluso las que se utilizan con los ambú, y nada más. Y a mí me gusta mucho utilizar la pipeta, el modo pipeta. Vale. Bueno, te dice muchas gracias por todo, buena exposición y buena ponente. Y luego había 2 preguntas iniciales que es de algún paciente que tendrá traqueostomía y comenta, ¿los humidificadores de ambiente sirven para pacientes con tráqueo? No, tienen que ser humidificadores de cafetera, como llamamos nosotros, que son los que tienen el vasito con la base calefactada que se van rellenando, o los filtros intercambiadores de humedad. Aquí, bueno, ya os digo que esto va por escuelas, en Madrid no se utilizan apenas los de cafetera, se utilizan más los intercambiadores, pero bueno, son válidos los dos, uno u otro, pero los de ambiente no. Vale, y la última pregunta, que era de esta misma persona, dice, ¿el asistente de tos se puede utilizar cuando tienes la tráqueo? Por supuesto, se puede y se debe utilizar con tráqueo. Ah, pues fenomenal. Y con tráqueo, o sea, el tener una tráqueo ya implica asistente de tos también, desde mi punto de vista. No puede ir una cosa sin la otra. Ajá. Al igual que el aspirador de secreciones, por ejemplo, o el ambú. Ajá, muy bien. ¿Cuándo se pone oxígeno usando la BiPAP? Prácticamente nunca. Si la BiPAP está bien adaptada en un paciente con ELA, si solamente tiene ELA, quiero decir, si el pulmón es sano, el oxígeno no se suele poner nunca. En caso de que el paciente no se adapte bien, que no haya manera de subir presiones, necesite un aporte, a veces se utiliza, pero es muy, muy raro. El oxígeno se utiliza cuando hay un problema del parenquima pulmonar, cuando hay un problema de la perfusión, etcétera, cuando el pulmón no es sano. Pero en la ELA no es lo habitual utilizar oxígeno. Muy bien. Bueno, pues nada, están dando las gracias, que ha estado fenomenal, que bueno, yo creo que nos hemos pasado un poquillo del tiempo, pero era lógico porque al final salen muchísimas preguntas. Nos comentan, ahora sale Isa. Hola Isa. Hola.
Te he dado Isa para que la conozcáis, es la persona que lleva la web, las redes, la que os manda los emails, la que os manda las invitaciones, bueno, ya es la cara de todo ese trabajo detrás. Y le doy la voz porque me están preguntando ¿dónde vais a colgar la presentación? ¿Dónde vamos a ver los vídeos? Entonces, Isa, coméntanos. Pues los vídeos los colgaremos mañana en YouTube y en la página web y en las redes sociales. Como yo tengo el correo electrónico de todos vosotros, incluso los puedo enviar por correo electrónico. He dado la voz a todo el mundo para que yo creo que se nota, ¿no? Un momentito, voy a silenciar porque voy a silenciar. Pero yo creo que ahora estoy en su micrófono. Continuar. Bueno, yo creo que ya he silenciado a todo el mundo. Es que si no, si le daba la voz, al final no se podía oír nada. Entiendo que me estáis escuchando, ¿verdad? Sí, muy bien. Bueno, pues Isa, este vídeo está siendo grabado, lo vamos a subir a YouTube, a lo mejor si no es hoy es mañana, porque bueno, tenemos que enviarnos el vídeo y también eso pesa mucho, estamos viendo cómo hacerlo. A todas las personas inscritas se les va a mandar la presentación, el enlace del vídeo y bueno, y como muy bien ha hecho Isa, os ha puesto el email de Marta abajo, que lo vamos a volver a repetir, por si alguien quiere, pues alguna pregunta que sea más privada, ¿vale? Bueno, os voy a dar la voz a todos. Hola, ¿qué tal? Estoy viendo caras conocidas. Darle las gracias a Marta, darle las gracias a Isa y bueno, solamente deciros que tendremos un próximo taller y os quiero a todos. Patricia. Vale, estoy colgando porque estoy en un taller online. Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Y de nuevo vuelvo a silenciar porque si no se acoplan demasiado los micrófonos, somos de muchísimas personas. Agradeceros la asistencia y animaros a seguir nuestras redes sociales porque vamos a seguir haciendo talleres. El mismo miércoles vamos a hacer un taller de Mindfulness para todas las personas que quieran participar y seguiremos con diferentes temáticas hasta que estemos en la situación actual del COVID. Mil gracias y muchísimas gracias a Marta y Rosa, gracias. Muchas gracias.